Hola hermano, ¿cómo estás? Dios te bendiga en este día que estás viendo este video y que, bueno, vamos a tomar de la palabra, vamos a seguir adelante en el estudio de esta carta, la segunda carta a los Corintios. Y bueno, vamos a comenzar, vamos a orar y vamos a comenzar este tiempo. Padre, te agradecemos, oh Dios, agradecidos estamos por tu fidelidad, por tu cuidado, porque Señor no nos has dejado, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestros hierros, a pesar, Señor, de a veces nuestros tropiezos, tú no nos has dejado, Padre. Gracias. Rogamos de tu dirección, rogamos de esta parte de tu entendimiento para hacia nosotros, porque queremos entender palabras que no vienen de hombre, sino tuyas. Te lo rogamos en nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos. Clase número 7 de la materia, la segunda carta a los Corintios. Y ahora entramos en este día al capítulo número 10. Capítulo número 10 de esta materia. ¿Ok? Y vamos a entrar ahora a este capítulo. Estamos llegando ya a la parte final de esta carta. Faltan por lo menos 4 capítulos más, donde Pablo va a hacer defensa de su ministerio. ¿Okay? Entonces, ¿qué podemos decir como introducción? Bueno, al capítulo 10 de 2 Corintios. Como lo decía, los capítulos del 10 al 13 forman una unidad literaria, donde Pablo se defiende a sí mismo de las acusaciones de los falsos maestros, los cuales hicieron de Pablo el centro de sus argumentos, y él se defendió en terreno humano usando sus muletillas y estilo retórico. Es decir, en muchas de las cosas que Pablo habla de una manera retórica y una manera tal vez un poco ¿cómo decirlo? ¿Cuál es la palabra que quiero encontrar? Un poco irónica. Esa es la palabra, irónica. ¿Ok? O sea, vamos a ver frases como si dicen que estoy loco, pues bueno, tómenme como a loco, ¿no? Si ellos dicen que tienen muchas revelaciones, pues yo también vendré a las revelaciones, ¿no? Tal vez ellos sean cuerdos y yo soy loco, ¿no? Ustedes son ricos y yo pobre. O sea, está hablando de una ironía porque eso es lo que decían los falsos. Y además aquí tenemos que entender algo, y es que el ataque a los hijos de Dios a través de los falsos por ciertas cosas que supuestamente ellos dicen que no deberían de ser es algo común. ¿Ok? O sea, el que los pastores, el que los hermanos, el que la iglesia, el que la congregación, el que los líderes, el que los coordinadores sean atacados de alguna u otra manera por ciertas cosas que ellos dicen que cómo es posible y cosas así, es algo natural, ¿eh? O sea, no creamos que porque el pastor nunca es atacado es porque va muy bien. No, hermanos, es al revés. O sea, Jesús, entre más milagros hacía, entre más cosas buenas les hacía, más lo criticaban. ¿Ok? Más lo criticaban, más hablaban de él, más le echaban candela, ¿no? Entonces con Pablo y con los que somos ministros de Dios no es la excepción. Ok, algunos ejemplos de las acusaciones contra Pablo eran condescendientes cuando estaba cara a cara, pero usado en sus cartas, ¿no? O sea, decían ellos que Pablo pues era muy cobarde porque
cuando se trataba de arreglar las cosas cara a cara, pues él se escondía y prefería enviar cartas y prefería escribir a decirlo de frente, ¿no? Y cuando estaba en la iglesia, pues no decía nada. Otra acusación que le hacían a Pablo era que actuaba a partir de motivaciones muy bajas. Es decir, que por dinero, por envidia, por codicia, por tener un renombre, y cosas como las que hoy oímos, ¿no? De que no es que Pablo no estuvo con Cristo, ¿ok? Y ahí decía que ellos dijeron en Hechos que los que tenían que ser como testigos o sea, y tenían que ser apóstoles, pues tenían que haber estado con Jesús, ser testigos de las de las señales que Jesús había hecho, ser testigos de su resurrección. Y hermanos, o sea, nosotros no podemos saber a cabalidad que Pablo no presenció ninguna señal de Jesús, porque más o menos eran de la misma época, o sea, eran contemporáneos. O sea, más o menos yo digo que Pablo la ha de haber llevado a Jesús, pues por lo menos unos 9 años. ¿Por qué él digo eso? Porque él era parte del Sanedrín, y el Sanedrín tenías que ser de 40 años para arriba. Si Jesús murió a los 33 y después pasaron 40 días y más o menos, vamos a ponerlo así, que pasaron un año cuando Jesús se le apareció en el camino a Damasco, pues vamos a estar calculando que más o menos Pablo tenía en ese tiempo como 43 años, porque Jesús murió Jesús murió a los 33, y en lo que se hizo todo de la aparición a los hermanos, el camino de Maús, y toda la parte del bautismo, pues obviamente, y el Pentecostés, pues eso obviamente más o menos calculamos unos 10 años que le llevaba Pablo a Jesús en edad, ¿ok? Más o menos unos 10 años. Entonces, si así fuese, entonces quiere decir que Pablo no era ignorante de las maravillas de Jesús. O sea, recordemos que Jesús se hizo muy famoso en sus tiempos, porque pues, hizo milagros obviamente mesiánicos, hizo milagros que solamente el Mesías podía haber realizado, y que apuntaban a que él era el Mesías y a que él era el señalado por Dios, ¿ok? Entonces, no ver milagros de Jesús, pues creo que eso es algo que no es evidente. O sea, que en el sentido de que no creo que Pablo no haya visto milagros de Jesús, porque Jesús fue muy famoso en su tiempo, y más o menos ellos eran contemporáneos. Otro punto es que Pablo es la seña, hermanos, fíjense bien, Pablo es la seña de lo que es el nuevo, es el cristianismo. O sea, Pablo, como apóstol a los gentiles, tuvo una conversión un encuentro con Jesús un poco distinta, pero también hablando esa aparición de su ministerio. O sea, el ministerio de los gentiles, pues es obvio que muchos gentiles no conocieron a Jesús. Es obvio que muchos gentiles no vieron los milagros de Jesús. Es obvio porque él se fue hasta Asia, Capadocia, Galacia, y toda esa parte hasta Roma, ¿no? Entonces, Pablo, la conversión de Pablo es como que el argumento de lo que Pablo iba a hacer en su ministerio. O sea, iba a ser un apóstol a los gentiles, pero en esta parte de andar por la fe. Y entonces, otra cosa que podemos mencionar, o sea, no anduvo con Jesús como el discípulo, pero sin embargo fue ordenado por Jesús como apóstol. No fue ordenado por los apóstoles, sino fue ordenado por Jesús. De hecho, la carta a los Gálatas nos nombra que él, cuando se le apareció Jesús, no inmediatamente fue a Jerusalén. Dice que después se fue a Arabia y fue a estudiar la palabra de Dios, ya con el entendimiento. O sea, él era un hombre avanzado en su tiempo, era un hombre muy estudioso, era un hombre políglota, era un hombre muy dedicado a las cosas de la ley. Pero cuando Jesús se le reveló, y como dice Corintios, ¿no? En 2 Corintios, cuando dice que el velo debe ser quitado del corazón de ellos, cuando el velo le fue quitado, entonces se fue a Arabia y estudió nuevamente la ley, pero ya con el velo quitado, y entonces Dios allí le reveló el evangelio. O sea, el evangelio no es algo nuevo.
es algo que ya estaba en el Antiguo Testamento y que obviamente Dios le reveló, o sea, Dios le hizo entender esa parte del Evangelio. ¿Ok, hermanos? Y dice que después que él regresó a Jerusalén y expuso, fíjate bien, expuso lo que él había entendido por medio del Espíritu Santo con respecto al Evangelio. Y entonces dice que Pedro y Juan, que eran los que estaban de encargados de la iglesia en Jerusalén, dice que le extendieron la diestra, o sea, le dieron la mano derecha en señal de compañerismo y en señal de que ellos reconocían el llamado que Jesús mismo le había hecho a Pablo. ¿Okay? O sea, entonces, lo que debemos entender, hermanos, es que ellos atacaban a Pablo porque para ellos, Pablo, él mismo se había hecho apóstol, cuando no es así. Y eso entendemos, hermanos, que la iglesia ahora se maneja de esa manera. Dios llama personas al ministerio. Dios las va a llamar a través de muchas circunstancias, a través de que pues, ellos se dedican, ¿no? De que a lo mejor son personas muy celosas en el punto de que estudian mucho, de que buscan agradar a Dios, de que buscan darle a Dios tiempo, ¿no? Más de lo que tal vez una persona promedio lo hace. Pero al final, quien tiene que reconocer ese llamado y que tiene que reconocer el trabajo al cual Dios lo ha encomendado es la misma iglesia. ¿Ok? O sea, la misma iglesia va a reconocer el llamado que Dios le ha dado. ¿Ok? O sea, al final, el que pone en la iglesia ministros y el que pone en la iglesia pastores y el que pone en la iglesia diáconos es Cristo. Obviamente después la iglesia los reconoce, pero al final también el que quita es Cristo. ¿Ok? Entonces, otro punto de acusación hacia Pablo era su apariencia personal. Fíjate, se metían ya con cosas pues, que nada tenían que ver, pero se metían con su apariencia personal porque para ellos no era agradable y su presentación retórica era pobre. O sea, Pablo era chaparrito y calvo, un típico judío. ¿Okay? Un típico judío. Los judíos siempre tienden a ser calvos y tienden a ser, o una parte de los judíos, hermanos, o sea, una parte donde se ve que tiene ascendencia judía es la nariz. Los judíos tienden a ser de una nariz muy pronunciada. ¿Okay? Muy pronunciada, una nariz muy demarcada en la cara. ¿Okay? Entonces Pablo era así, era chaparrito, calvo, con una nariz aguileña muy pronunciada, y también que para enseñar Pablo no era muy bueno, o sea, en el sentido de que un maestro pues sabe hilar ideas, sabe llevar por ciertos puntos, poner ejemplos que simplifiquen lo que él quiere explicar. Pablo no era tanto así. Pablo era muy teólogo. O sea, era una persona muy, de verdad, muy dotada en la parte de la revelación. Dios le había dado muchas cosas y por tanto, por ese tipo de cosas que él había entendido, dice después, 2 Corintios 12, que Dios le dio un aguijón, porque él tenía la tendencia a enorgullecerse. Entonces, imaginémonos todo la parte que Dios le reveló a Pablo, de tal manera que pues, él entendía muchos misterios que tal vez muchos, aún incluso los apóstoles, no entendían. ¿No? Por eso dijo Pedro en 2 de Pedro que aún dice la sabiduría de nuestro amado hermano Pablo, que Dios le ha dado cosas que son aún difíciles de entender. O sea, imaginémonos, hay cosas que Pablo hablaba del Evangelio que estaban obviamente sustentadas en el Antiguo Testamento y que eran difíciles de entender, hermanos. Entonces, veamos el punto en el cual Pablo se encontraba por la gracia de Dios. O sea, entonces, aunque su presencia no era muy agradable, y también a lo mejor no enseñaba de una manera como Apolos, como Pedro, era una persona poderosa en las Escrituras. Entonces, hermanos, ese es otro ataque muchas veces que se va a notar, ¿no? Que muchas veces dicen, ay, es que tal hermano me duerme. Y tal hermano, no, luego, predica, pero luego no le entiendo. O empieza a dar una idea y termina en otra, ¿no? Y a veces sucede, o sea, hay hermanos que tal vez no son muy buenos para enseñar.
pero de verdad son poderosos en las escrituras. O sea, tal vez hay gente que no es muy buena para enseñar, pero son poderosos. O sea, no se les puede negar que Dios les ha utilizado y les ha revelado en el tiempo en que ellos han dedicado al estudio de las escrituras. Otra acusación que daban hacia Pablo era que simplemente predicaba por dinero. Y vimos los capítulos anteriores cómo Pablo era muy meticuloso en la parte del dinero. O sea, era muy meticuloso en la parte de que hablaba del dinero, pero hacía ciertas cosas ordenadas, de tal manera que no se prestara a ello para, eh, para estorbo a el evangelio. ¿Ok? Entonces, continuó con otro punto. Los enemigos, ¿quiénes eran estos enemigos? ¿Verdad? ¿Quiénes eran estos enemigos de Pablo a los cuales vamos a estar estudiando durante este capítulo y los siguientes capítulos? Bueno, al parecer eran tres grupos involucrados. Tres grupos involucrados. Número uno, nativos de Corinto. O sea, gente que pues Pablo no era de su agrado dentro de la iglesia. Y así va a haber gente, ¿eh? O sea, no eres monedita de oro para caerle bien a todos. Y va a haber gente que el pastor no les caiga. Va a haber gente que pues obviamente no están de acuerdo con ciertas maneras de llevar las cosas. No están de acuerdo con cómo el pastor soluciona ciertas situaciones. No están de acuerdo el cómo se invierte el dinero. O sea, no están de acuerdo y van a surgir grupos que van a estar en contra de. O sea, eso es algo que sucedió con Cristo, sucedió con Pablo y seguirá sucediendo. Otro punto, otro grupo era un contingente judío. Recordemos que en el libro de los Hechos ellos buscaban o planeaban quitarle la vida a Pablo. Recordemos que hasta tuvo que ir un joven con el procónsul para que Pablo le fuese salvada la vida, porque ya habían ellos acordado que cuando Pablo siguiera la ruta hacia Roma, ahí lo interceptarían y lo matarían. Y otro punto es el posiblemente un grupo de ambos. O sea, judaizantes metidos dentro de la iglesia de Corinto que habían ganado adeptos de tal manera que estaban ahora en contra no solo de Pablo sino del evangelio. De 1 Corintios parece que había dos grupos que atacaban desde posiciones opuestas a Pablo. Número uno, los legalistas. Y esos son los del ascetismo. ¿Qué cosa es el ascetismo? Son personas que parece que tienen una revelación extraordinaria y que solamente con ellos tú vas a aprender algo extraordinario. Eso se ve mucho en la parte de las iglesias de la prosperidad. O sea, son gente que piensan que solamente ellos Dios les revela, que solamente ellos tienen algo que tú no vas a poder encontrar en otra congregación, ¿no? O sea, ellos han entendido algo que solamente en su curso de motivación y su curso de cosas sobrenaturales vas tú a poder entender. Y si estás fuera de eso, tú no vas a poder entender nada porque solamente ellos pueden hacer eso, ¿no? Entonces, ese es misticismo. Ascetismo es que, pues como se los digo, o sea, son gente que piensan que las cosas se tienen que hacer de una manera, legalistas, dan poder a sus obras, haciendo muchas cosas. Y el grupo antinómico o libertino. ¿Eh? Libertinos, o sea, ¿cuáles los libertinos? Que piensan que pueden hacer cualquier cosa y no importa porque Dios es amor y que Dios perdona todos los pecados y no hay problema. Dios entiende mi situación, Dios entiende mi debilidad, Dios entiende que yo pues me gusta esto, ¿no? Me gusta esto y pues yo así nací, ¿no? Él así me hizo y pues yo debo de hacer esto. ¿Ok? Bueno, entonces entramos a los primeros versículos de este capítulo. Segunda Corintios capítulo 10, verso número 1. Ahí vemos como título, Pablo defiende su ministerio. Hermanos, quiero que entiendan esto también. Hay a veces que sí es necesario hablar. ¿Okay? Hay a veces que sí. Hay cosas en las que Jesús guardó silencio. ¿Okay?
¿En qué cosas guardó silencio Jesús? Veamos en su juicio, él guardó silencio con respecto a acusaciones que él no había dicho. O sea, ellos le dijeron, te acusan de que él se dice rey de los judíos. ¿En qué momento, en qué momento Jesús dijo eso? O sea, analicemos un poco. En toda la parte de la vida de Jesús, en su ministerio, en los evangelios de Mateo, en el evangelio de Juan, en el evangelio de Lucas, él dijo, ¿yo soy el rey de los judíos? No. Él decía, acérquense porque el reino de los cielos se ha acercado. O él decía, el reino de los cielos es semejante a. O él decía, por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida. O sea, él se hacía pasar hijo de Dios. Entonces, eso de esa acusación de es que él se dice rey de los judíos, es una acusación que por lo tanto él no respondía. ¿Por qué no respondía? Porque él nunca había dicho eso. Él nunca había dicho eso. Eso ellos llegaron a esa conclusión. Pero Jesús jamás había dicho eso. Por lo tanto, por ello no respondía, hermanos. No respondía. Pero cuando le decían que él tenía demonio y cuando le decían que él, dice, aún no has visto a Abraham y aún no tienes 40 años y has visto a Abraham. O sea, veamos cómo la gente atacaba a Jesús y Jesús respondía a ese tipo de cosas. ¿Te acuerdas cuando Juan el Bautista mandó gente para preguntarle que si habían de esperar a otro o él era, ¿no? O sea, o él era el que al que debían esperar. Entonces, y Jesús respondió. Entonces, hermanos, hay a veces que sí debemos responder, porque pues tú muchas veces dicen muchos, ay, no, el que si tú te andas mucho defendiendo, pues algo debes de estar ocultando. O sea, no, hermanos, o sea, hay cosas que sí debemos hablar y debemos aclarar. Y hay otras cosas que no, o sea, no conviene hablar, no conviene entrar en discusiones por cosas que pues, no valen la pena. La verdad, no valen la pena. Ok, entonces, aclarado este punto, entramos a este versículo. 2 Corintios capítulo 10, versículo 1. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para vosotros. Traducción viviente. Ahora yo, Pablo, les ruego con la ternura y bondad de Cristo, aunque me doy cuenta de que piensan que soy tímido en persona y valiente solo cuando escribo de lejos. ¿Ok? Pablo deja de hablar de la recolecta y empieza a defender su ministerio y dice que es humilde ante ellos, porque muchos decían que Pablo usaba mucha severidad en sus cartas, pero de frente no lo hacía. Y estos términos deben describirse, hermanos, la vida de un cristiano que sigue los pasos de Cristo. Dice ahí que le ruega por la mansedumbre y ternura de Cristo. ¿Ok? O sea, muchas veces, hermanos, la gente piensa que dice, ay, claro, ahorita ya que es el pastor, se le sube a la cabeza. Y hermanos, a veces hay que alzar la voz. ¿Por qué? Porque la gente luego no entiende y no quiere obedecer. No quiere obedecer lo que está muy claro que deben obedecer. Lo que está muy claro que deben obedecer. Aquí la palabra que dice que es osado significa que es alguien confiado. Confiado. ¿Okay? Y siempre que vienen descalificativos, hermanos, es tratar de minar el llamado de Dios a nuestra vida. Y Pablo en este versículo lo está hablando también en una especie de ironía. O sea, ustedes dicen que yo soy, yo soy muy humilde, que yo soy humilde, pero ausente soy osado, ¿no? O sea, soy muy confiado. Yo les digo que las cosas se deben de hacer de esta manera. Y hermanos, tenemos que entender aquí que muchas veces
la palabra es sin error. Y si la Biblia lo dice, así es. O sea, muchas veces la gente va a encontrar alguna excusa para no decirlo, ¿no? Yo les voy a comentar algo en mi persona. O sea, muchas veces la gente no acepta de mi consejo en la parte familiar. ¿Por qué? Pues porque ellos dicen que yo no tengo hijos, que yo pues a duras penas voy a casarme en este año. Y entonces ellos dicen, ah, pues tú no sabes cómo es tener una esposa, ¿ok? O sea, en un punto dado tienen un poco de razón, ¿no? O sea, yo no sé lo que es vivir con alguien que no sea parte de tu sangre, ¿no? O sea, y que se juntan dos mundos y hay que empezar a vivir y hay que empezar a formar carácter. Recuerden que el matrimonio es la escuela del carácter. Pero, aquí otra cosa, pero eh, hay principios que no van a cambiar, hermanos. Y si nosotros seguimos argumentando, o si tú sigues argumentando cosas así, yo te podría preguntar entonces cómo Jesús se atrevió a hablar del divorcio si él no era casado. ¿Cómo? ¿Cómo se atrevió a hablar de la mujer adúltera pues si él no tenía nada de eso? O sea, hermanos, esa es una acusación pensando que yo soy o que otro es osado. O sea, es que él está muy confiado en que lo que él dice es la verdad, pero pues él no sabe. Hay muchas cosas dentro que él no sabe. Lo mismo en la acusación con Pablo. O sea, bueno, es que Pablo aquí pues viene y nos dice que saquemos a tal hombre, ¿no? De la congregación, porque tiene a la mujer de su padre. Pero es que Pablo no sabe que hay otras cosas por las cuales no lo hemos sacado. No lo hemos sacado, o sea, no es porque no querramos, es porque él, pues hay otras cosas que él no entiende, que él no sabe, él no está dentro de la iglesia, ¿no? Entonces le llamaban osado a Pablo. Y muchas veces pasa eso, o sea, muchas veces nosotros pues llegamos a un punto dentro de una consejería o decimos algo en el púlpito y muchas veces la gente nos descalifica porque ellos piensan que lo que decimos es muy cuadrado. O sea, es algo muy cerrado que nosotros hemos llegado a cierta conclusión muy cerrada y que no estamos tomando en cuenta otro tipo de cosas, según ellos. ¿Eh? Seguimos, versículo 2. Ruego, pues, que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si estuviésemos o que si anduviésemos según la carne. Traducción viviente. Pues bien, les suplico ahora para que cuando vaya no tenga que ser atrevido con los que piensan que actuamos con intenciones humanas. ¿No? Para la palabra de Dios para todos. Cuando vaya a visitarlos, no me obliguen a ser duro con ustedes, como espero serlo con los que piensan que nosotros vivimos como la gente del mundo. Otra cosa, hermanos, y es que muchas veces la gente pues empieza a comparar con su jefe, ¿verdad? Con su jefe de la empresa, con su jefe del despacho, con su jefe de donde él trabaja. Te empieza a comparar con un político, te empieza a comparar con tal vez hasta a veces con un narco, ¿no? Y pensando que tú manejas la congregación o manejas el cierto ministerio, pues como lo haría cualquier otro, ¿no? Como el general Cienfuegos o como Andrés Manuel o como otro tipo de personajes que pues tal vez utilizan la autoridad para ellos mismos encubrirse, ¿no? Entonces, Pablo dice aquí que debe haber en la iglesia esa claridad de lo que de verdad debe de haber, hermanos. O sea, muchas veces, y yo lo digo por experiencia, muchas veces es tanta la apatía, es tanta la inconsciencia, es tanta la impaciencia, es tanta la desobediencia, que a veces tenemos que usar de la osadía. O sea, tenemos que usar de la osadía, o sea, tenemos que decirles, a ver, deben de entender.
O sea, ya no son niños, ya no son gente que necesita que los apapachen y... O sea, hay gente así que piensa que debe ser apapachada y que piensan que la iglesia se trata de ellos. Y pues no, hermanos. O sea, debemos hacerles entender que antes que nada está la gloria de Dios. Y la iglesia no es para que seamos apapachados o para que recibas alguna ayuda económica. La iglesia está para glorificar a Dios. Y si no se cumple ese objetivo dentro de tu vida y dentro de la reunión, pues estamos perdiendo el tiempo. Pero a veces es necesario usar la osadía. O sea, es necesario ser duro. A veces es necesario ser duro. O sea, el hecho de ser manso no es que yo sea menso, ¿ok? O sea, Jesús, ¿alguna vez Jesús se enojó? Pues sí, acuérdense cuando llegó al templo y dice que parecía un mercado. Pues lo mismo, a veces los hermanitos dentro de la congregación parece que traen un mercado, o sea, traen su bolita y quieren hacer lo que quieren hacer. Y ya se les dijo que no, que por ahí no, que estas cosas no. Y muchas veces estas gentes se aferran. ¿Y sabes que hay que utilizar? La dureza. A veces hay que ser duro y decirles, oye, ya te dije que no. Estas cosas no son de Dios. La iglesia no está siendo edificada con esta parte de ustedes. Así que yo les pido que dejen esto o va a haber consecuencias porque el orden debe prevalecer. A veces ya es necesario ser duro. Pablo también le dijo a Tito, a aquel que lo haya reprendido 2 o 3 veces, deséchalo. Deséchalo. O sea, no sirve, no funciona. Sácalo. O sea, no tiene ninguna razón de ser que esté allí. Y bueno, hermanos, aquí le voy a dejar. Aquí le voy a dejar, pero eso es a lo que vamos a estar estudiando durante este capítulo. Que Dios te bendiga y nos vemos la siguiente clase. Bendiciones.